un evento histórico que ocurrió en el año 2022 fue el lanzamiento del telescopio espacial James Webb. La intención de este telescopio es viajar a las partes más recónditas del universo, más allá de nuestra galaxia, y tratar de dar a conocer a los humanos qué hay allá. Quieren ir al origen del universo y fue muy interesante cuando llegaron las primeras fotos del telescopio. Tal vez ustedes la vieron, y si no las han visto, les pregunto a dónde han estado, porque han aparecido en las noticias, en los periódicos, en las revistas, en todas partes, las fotos esas, que nos muestran galaxias más allá de la nuestra. Algo que realmente nunca el ser humano había visto. Les voy a mostrar una de las fotos que rápidamente ganó la mayor atención. La foto fue publicada por un científico francés cuyo nombre es Etienne Klein. Jonathan, por favor. Ahí está la foto. Y circuló por todos los medios. Para aquellos que no saben francés o no saben inglés, les voy a decir en español lo que dice. Yo tengo la traducción aquí, ¿qué les parece? Dice: foto de Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, ubicada a 4.2 años luz de nosotros. Fue encontrada por el telescopio James Webb. Dice: este nivel de detalle, un nuevo mundo, se revela día tras día. 24 horas después, Etienne volvió otra vez a lo que se llamaba en esa época Twitter y dijo: todo fue una broma. Junto con eso publicó una disculpa y dijo lo que era. Esto que ustedes ven aquí no tiene nada que ver con el espacio. Es un chorizo. Es una rodaja de chorizo puesta con un trasfondo negro, con una fachada negra para resaltar los colores. Después de pedir disculpas, Etienne dijo: por favor, no crean a todo lo que es publicado en internet. Es muy difícil saber en este tiempo cuándo lo que vemos en la televisión, en internet, en fotos, es real. Y más con la aparición de la inteligencia artificial. Algo que escandalizó a muchas personas no hace mucho es el video que publicaron de un portaaviones de los Estados Unidos que había sido atacado por misiles de Irán y había estallado. La gente comenzó a criticar un lado y el otro, comenzó a decir que Estados Unidos había perdido la guerra, y después los expertos comenzaron a señalar errores en el video. En realidad, ningún misil hasta ahora ha tocado ningún portaaviones. Todo eso era generado por inteligencia artificial. Es difícil saber cuando algo que vemos es real y también cuando algo que oímos. Yo solía trabajar en un estudio en donde se traducían o se subtitulaban películas, y también, además de eso también, se usaban lo que le llaman en inglés voice over. Voice over es una voz de un locutor que está
haciendo como si la persona que está en el video hablando estuviera realmente hablando en el idioma ese. Conocí a varios profesionales que hacían ese trabajo y yo me maravillo, de verdad, porque es un trabajo que uno tiene que estar mirando la boca de la persona y leyendo un guión. No es fácil, porque en la medida que la persona va hablando, uno tiene que ir leyendo el guión, a la velocidad que la persona va hablando, tiene que leer el guión, y cuando la persona hace pausa, uno tiene que hacer pausa. Pues todos esos hombres y mujeres hoy día que yo conocí están sin trabajo, porque ahora las voces son generadas por inteligencia artificial. La mayoría de los comerciales que ustedes ven en televisión, si ustedes ven incluso hasta en aplicaciones de la Biblia en donde se está leyendo la Biblia, se oye la voz profunda de una persona hablando y leyendo. Y uno dice, wow, ¿quién será ese locutor? Ningún locutor. Es inteligencia artificial. Esto ha hecho que se nos haga sumamente difícil a nosotros distinguir entre lo que es real y lo que no es. Lo que nos trae al tema sobre la resurrección de Jesús. Queremos plantear la pregunta, ¿fue real la resurrección de Jesús? Y tal vez parezca tonto plantear esa pregunta en un público como este, que estamos aquí por alguna razón, tenemos algún nivel de fe y por eso aceptamos la invitación de venir. Los hermanos en Cristo han sido bautizados basados en la resurrección de Jesús, basado en su fe en la resurrección. Pero dicen, ¿pero por qué estás haciendo esa pregunta aquí? Podrías hacerla en la calle, en una encuesta, pero ¿por qué en una iglesia? Y la respuesta es que hay diferentes niveles de convicción entre las personas. Hay un filósofo que trató de hacer una categoría o varias categorías de convicciones. El filósofo se llama Michael Novak. Dice él que las personas no creen en el mismo nivel. Estamos hablando de convicciones sobre diferentes cosas, no necesariamente sobre la religión. Pero nosotros podemos aprovechar y aplicarlo a lo que es la resurrección de Cristo para que ustedes vean que la pregunta no es tan tonta como parece. El primer nivel le llama a él una convicción pública. Dice él, es lo que decimos que creemos. Esto es lo que decimos sin pensar en las ramificaciones de lo que creemos. Esto es lo que dicen los políticos cuando quieren ganar votos. Yo creo en esto, yo creo en lo otro, y andan tratando de ganarse la aprobación del público y votos. Ese es el tipo de convicción de un muchacho que llega a la iglesia y se encuentra con una muchacha muy linda que le gusta, pero es muy religiosa. Y entonces comienza a decir, yo también creo. Pero no es porque tenga una convicción profunda, es porque quiere ganar el afecto de esa muchacha. A veces lo decimos porque nos criaron en un ambiente religioso. Eso es lo que estamos supuestos a decir. Nuestros padres nos dijeron que las cosas eran de esta manera y nosotros las repetimos. Pero no nos ponemos a pensar en las repercusiones de lo que decimos que creemos. El segundo nivel es el nivel que le llama a él de convicción privada. El primero es público, el segundo es privada. Esto es lo que pensamos nosotros que creemos de todo corazón, pero que aún no hemos sometido a prueba esa creencia. Y no podemos saber si es auténtica o no. Es fácil para nosotros, sentados aquí, decir, yo creo firmemente en la resurrección de Jesús. Y es fácil decirnos a nosotros mismos que creemos de todo corazón, cuando realmente no tenemos que pagar ningún precio por eso, por esa convicción.
Pero si se apareciera un soldado hoy con un rifle y diga, vengo a matar a todos los cristianos, pónganse de pie los cristianos aquí. Quisiera saber cuántos de nosotros nos vamos a poner de pie. Entonces, muchas veces lo que nosotros creemos de todo corazón no ha sido puesto a prueba. Y por tanto no podemos salir de esa etapa. El tercer nivel es el nivel de convicción profunda. Volvemos, nivel de convicción pública, nivel de convicción privada, y el tercero es nivel de convicción profunda. Esto es la persona que cree de todo corazón en algo y que la conducta, el proceder de esa persona indica que la fe de esa persona, la convicción de esa persona es genuina, porque su conducta va a la par de lo que dice que es. Así que con respecto a nuestra convicción sobre la resurrección de Jesús, es posible que cada uno de nosotros estemos en una de esas tres etapas. Y sería un tremendo ejercicio ubicarnos nosotros en cuál de esas tres etapas estamos. Pero mi intención no es solamente eso, sino que es ayudarnos a movernos un poquito más cercano a la última etapa, la etapa de la convicción profunda. Queremos ser cristianos consistentes, que nos comportamos como decimos que creemos. Y tal vez lo que vamos a hablar en estos próximos minutos tenga algo que ver con esto. Alguien se preguntará, bueno, pero ¿por qué es importante tener una convicción sobre la resurrección de Jesús? Es suficiente creer en Él. Muchas personas creen que creer en Jesús es creer solamente en el personaje histórico, Jesús de Nazaret. Es como, sí, yo creo que Jesús existió. O yo creo que Dios existe. Pero eso no es lo que la Biblia llama fe. Fe va un poco más allá, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar de hablar ahora. ¿Qué trascendencia tiene entonces nuestra fe en la resurrección de Jesús? Les voy a decir, en primer lugar, nuestra fe en la resurrección de Jesús está estrechamente relacionada con la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. En otras palabras, en la medida que nosotros creemos en la resurrección de Jesús, en esa medida vamos a creer que Él es el Hijo de Dios. Ahí ya estamos yendo más profundo. ¿Se dan cuenta? Ya no es creer en el personaje Jesús, es creer en la verdadera identidad de Jesús. Nadie cuestiona realmente hoy día el personaje histórico Jesús de Nazaret. Hay un montón de fuentes que no tienen nada que ver con la Biblia, que hablan sobre la persona de Jesús. Que hubo una persona viviendo en la Palestina antigua, caminando por las calles como un ser humano cualquiera, predicando un evangelio, y esa persona era llena de amor y se llamaba Jesús de Nazaret. Nadie cuestiona eso. Y muy pocos cuestionan su muerte. Muy pocos ponen en tela de juicio que ese Jesús, lo dice Josefo, lo dice Suetonio, historiadores y personas que escribieron sobre la crucifixión de Jesús de Nazaret. Y dijeron, sí, en realidad ese Jesús murió. En donde realmente está el meollo del asunto llegó a resucitar. ¿Es la resurrección algo que ocurrió realmente o simplemente es un mito? Bueno, Jesús relacionó nuestra fe en su resurrección precisamente con su identidad como el Hijo de Dios. Quiero que ustedes vean en Juan en el capítulo 2. Juan el capítulo 2. Dice la palabra de Dios que Jesús entró al templo y se encontró
un montón de personas haciendo negocio dentro del templo, ¿verdad? Originalmente, cuando Dios le permitió a Salomón construir el templo, la razón por la que Salomón dijo que iba a construir ese templo es para que ahí se elevaran oraciones a Dios. Y Jesús se encontró con que habían vendedores de animales y cambistas de moneda. Es difícil explicar eso porque me tomaría un buen tiempo explicarlo, pero estaban haciendo negocio, ¿ok? Jesús agarró, hizo una soga de cuerdas y comenzó a volcar las mesas y a decirles a la persona, Mateo dice que les dijo que ellos habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones. Aquí en Juan capítulo 2, verso 16, dice que les dijo, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Verso 16, casa de mercado. Entonces, dice, se acordaron sus discípulos que está escrito, verso 17, Juan 2, 17, el celo de tu casa me consume. O sea, estoy celoso por lo que están haciendo. Están cambiando el propósito original de la casa de Dios y lo están haciendo un lugar en donde están prácticamente robándole a la gente, exigiendo un cambio que realmente era ficticio. Era solamente para ganar dinero. Y era promovido por los mismos líderes religiosos ahí en el templo. Dice verso 18, y los judíos, y yo asumo que fueron los afectados del negocio, respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? La pregunta es, ¿quién te ha dicho a ti que Dios es tu Padre? ¿Y con qué autoridad tú vienes a sacarnos de aquí? Nosotros tenemos permiso del sumo sacerdote aquí en Jerusalén. Escuchen lo que dice Jesús. Verso 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Escuchen. Jesús estaba haciendo así. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dice el verso 20 que dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Salud, hermano. Gracias. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. 2 afirmaciones categóricas. Porque yo les voy a probar que van a matarme y yo voy a resucitar. Esa es la señal que ustedes deben considerar para saber que yo soy hijo de Dios y que yo tengo autoridad mucho mayor que la del sumo sacerdote que les permitió a ustedes estar aquí haciendo de la casa de Dios una casa de mercado. Y tiempo después de la resurrección, de su resurrección, de la resurrección de Jesús, el apóstol Pablo relacionó la identidad de Jesús con su resurrección. Miren ustedes Romanos 1:4, voy a leerlo rápido porque mientras ustedes lo buscan, pues el tiempo se pasa. Dice Pablo, Romanos 1:4, que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección, escuchen bien, no lo hizo a él ser hijo de Dios. No era que Jesús no era hijo de Dios y después resucitó y eso cambió su estatus. No, lo que hace la resurrección, dice la Escritura, es declarar al mundo entero que Jesús era el Hijo de Dios. Es la prueba fehaciente de que Él era quien ellos dijeron que era. Y no solamente eso, es la prueba fehaciente que la predicación en la iglesia primitiva tenía un fundamento sólido. La predicación en la iglesia primitiva mayormente, ustedes leen en el libro de los Hechos, nosotros lo estamos estudiando los domingos aquí,
mayormente la predicación estaba centrada en la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, la resurrección avaló, ¿verdad?, el hecho de que los apóstoles predicaban que Jesús era el Hijo de Dios y que debían creer en él. Ahora alguien dirá, bueno, Pablo creyó porque Jesús se le apareció y bueno, si se me apareciera a mí yo creería. Y tal vez se les ha cruzado por la mente ese pensamiento, pero quiero decirles esto. En cierta ocasión, aquí mismo en el Evangelio de Juan, Jesús dijo, bienaventurados fueron los que no vieron y creyeron. Más bienaventurado que el que mira es el que tiene fe. Es el que no mira y cree. Y yo les quiero decir a ustedes que es posible hoy día creer que Jesús resucitó de entre los muertos. Hubo por lo menos un discípulo que creyó sin haber visto. Y él nos sirve de ejemplo para creer inicialmente en Jesús como el Hijo de Dios mediante su resurrección sin necesidad de haberlo visto. Este discípulo se llama Juan. Quiero que vayamos rapidito a Juan capítulo 20 y leamos de ahí unos cuantos versículos. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Este es Juan, ¿verdad? Sí. Él estaba hablando de él mismo en tercera persona. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, es decir, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Entonces llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Quiero explicar un momentito sobre esto de los lienzos. ¿Verdad? Los lienzos eran unas sábanas en las que envolvían a los difuntos. Si van al capítulo 19 de Juan, se van a dar cuenta que en el caso de Jesús, le pusieron 100 libras de especias aromáticas y lo envolvieron a él en esas 100 libras. Una costumbre que tenían los judíos cuando iban a enterrar a las personas. Y eso fue lo que hizo Nicodemo y José de Arimatea con Jesús, gente que tenía, por cierto, dinero para gastar en estas especias aromáticas. Pero entonces, mira lo que encuentran ellos. Dice, verso 6, llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Atención. Primero entra Pedro, Juan se quedó atrás. Escuchen, solo se asomó en el sepulcro. Quiero que ustedes entiendan esto. ¿Cuántos de ustedes irían a una bóveda en el cementerio cuando todavía está oscuro en la madrugada? Y todavía entrar a una bóveda. Eso fue lo que hizo Pedro, el hombre impulsivo, ¿verdad?, de los discípulos de Jesús. Pero Juan dijo, me da cosita entrar ahí. Al final vio que Pedro entró y vio que no estaba el cuerpo de Jesús, no había ningún muerto ahí. Y entonces entró y dice, vio y creyó. La palabra ver aquí es una palabra que indica más que simplemente una mirada. Es una palabra que indica ver en detalle. A diferencia de Pedro, que llegó a la misma conclusión probablemente que María Magdalena, que se habían robado el cuerpo de Jesús,
Juan miró cómo estaban puestas las cosas. Y recuerden, María Magdalena le fue a decir a los discípulos, se robaron el cuerpo de Jesús. Y piensen por un momento la teoría esa. Los soldados romanos no le hubieran quitado los lienzos y las vendas a Jesús y después llevarse el cuerpo así. Y los discípulos de Jesús no hubieran tomado el tiempo para hacer eso porque la vida de ellos estaba en riesgo. Dice la palabra de Dios que Pilato le concedió a los líderes judíos una guardia romana que vigilara los primeros 3 días la sepultura de Jesús. Y le pusieron el sello romano. ¿Sabe lo que era un sello romano? En la roca que tapaba la cueva en donde estaba el cuerpo de Jesús ponían una soga roja con una combinación de ¿cómo se llama esto? Bueno, de donde hacen las vasijas, ¿verdad? Barro, que cuando se secaba quedaba aquella soga fija. La persona que quitara ese sello era llevado a la muerte automáticamente porque estaban violando la ley romana que decía que ese sello representaba al imperio. ¿Ustedes creen que los discípulos de Jesús, que tenían miedo cuando atraparon a Jesús y estaba vivo? El pasaje más triste en el libro de Marcos es que cuando apresaron a Jesús, dice la escritura que todos huyeron y lo dejaron. ¿Ustedes creen que esa gente miedosa, más adelante en Juan, están encerrados los discípulos y dice que estaban a puerta cerrada porque tenían miedo? ¿Ustedes creen que gente miedosa pudo haber agarrado, quitado el sello romano, movido la roca, desenvolver el cuerpo de Jesús, llevarse el cuerpo y dejar los lienzos ahí? Imposible. Entonces, la conclusión a la que llegó Juan es la conclusión de que cualquiera de nosotros hubiéramos llegado, y es: el cuerpo de Jesús pasó a través de las sábanas y las sábanas quedaron ahí. Los arqueólogos hoy día dicen, porque han explorado tumbas de esa época y han encontrado restos de huesos debajo de los lienzos de las personas muertas. Es decir, ahí se quedaron debajo de las sábanas. Pero no en el caso de Jesús. Jesús, en el momento de resucitar, atravesó esas sábanas. Le pusieron un sudario en la cabeza y lo atravesó también. No solamente eso, sino cuando salió de ahí, tuvo el tiempo para doblar el sudario, la parte que cubría la cabeza, como una señal de que había alguien vivo, no alguien muerto ahí. Y dice la escritura que Juan vio y creyó. Dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Es posible que nosotros no veamos y creamos hoy día. Y quiero desafiarlos a ustedes a través de este pasaje. Pudiéramos seguir hablando un poco más de evidencias cristianas, pero no tenemos el tiempo. Quisiera desafiarlos con 3 lecciones de esto y que vamos a recorrer rápido. Porque Jesús resucitó de verdad, su identidad es también de verdad. No se preocupen, Jesús está aquí entre nosotros. No se preocupen. Algo pasó con la corriente eléctrica. Su identidad está estrechamente relacionada con la salvación nuestra.
Se echó a perder el video, ¿verdad, joven? No, A mí se me echó a perder mi escritura. Su identidad está estrechamente relacionada con la salvación nuestra. Dice la palabra de Dios, Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. No se pierdan esta parte que dice, si creyeres de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos. Algunas versiones dicen, si y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Puesto que Él resucitó de verdad, su identidad es verdad. Número 2, puesto que Él resucitó de verdad, lo que Él dice es verdad. Cualquier cosa que Él diga sobre un tema importa más que lo que cualquier persona diga en este mundo. ¿Saben por qué? Porque es el Hijo de Dios. Amén. El que tiene toda autoridad. Su palabra importa más que cualquier palabra de cualquier ser humano que vivió antes o que vive ahora o que va a vivir en el futuro. Lo que Él dice sobre el cielo, sobre el infierno, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la moral, sobre el temor, sobre las preocupaciones, sobre las prioridades, sobre el amor, sobre el odio, sobre el enojo, sobre el orgullo, sobre cómo enfrentar las pruebas, sobre cómo adorarlo, sobre la iglesia, sobre Dios, sobre el diablo, sobre las huestes espirituales, sobre la salvación. Va respaldado por su autoridad y es más confiable que lo que diga cualquier persona. Amén. La pregunta es, ¿hemos llegado nosotros a ese nivel de fe? De decir, si Jesús lo dice, es así, de verdad. Finalmente, porque Él resucitó de verdad, la salvación de nuestra alma es de verdad. La resurrección de Cristo valida su sacrificio por los pecados del mundo. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:7, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Cuánto nos estamos jugando con eso de que Cristo resucitó? Dice, no importa lo que nosotros hagamos. No importa si tenemos que caminar de rodillas largas distancias para conseguir el perdón de pecados o la gracia de Dios. Nada de lo que nosotros hagamos importa si Jesús no resucitó entre los muertos. Pero si Jesús resucitó, entonces la salvación nuestra de nosotros, los que creemos, es real. Así que espero que esto les haya animado a pasar de un nivel a otro. ¿Verdad? No podemos saltar del primer nivel al último nivel, pero sí podemos seguir avanzando en nuestro nivel de convicción sobre la resurrección de Jesús. Hay mucho más que podemos decir sobre el tema, pero lo importante aquí es qué es lo que vamos a hacer nosotros con respecto a la resurrección de Jesús. La palabra de Dios dice que si usted no le ha recibido, es importantísimo, es una cosa de vida o muerte, que usted le obedezca a Él. Dice el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 2, versos del 12 al 13, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Escuchen, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, eso es lo que es la conversión. Mediante la fe en el Hijo de Dios, nosotros somos llamados al arrepentimiento, a un cambio de vida que sea consistente con lo que creemos. Y después de eso, necesitamos realmente hacer lo que Jesús hizo. Morir, ser sepultados y resucitar, pero no físicamente como Jesús, sino de una forma simbólica a través del bautismo. Eso es lo que es
Cuando una persona entra en el agua y sale del agua, muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Para que un día nosotros podamos compartir la misma naturaleza del Señor. Y escuchen, una de las cosas preciosas de la resurrección es que la Escritura dice que como Él es, también nosotros vamos a ser. Un día vamos físicamente a resucitar de entre los muertos y vamos a tener un cuerpo semejante al de la gloria de Él. Amén. Esa es la esperanza cristiana. ¿Cuánto creemos nosotros en eso? Es algo muy personal. Pero sí estamos llamados a actuar en base a lo que creemos. Si no cree todavía lo suficiente, no hay ningún problema. El Señor no quiere que usted se entregue sin fe. Porque entonces no está haciendo nada. ¿Verdad? Un bautismo sin fe no es una conversión. Necesita creer de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, para que ese bautismo sea una verdadera muerte, sepultura y resurrección para usted. Le da muerte a la vida antigua para salir a una vida nueva. Así que la invitación está ahí. Nosotros vamos a estar disponibles durante el ágape para cualquiera que quiera conversar sobre el tema más profundamente. Con mucho gusto estamos para eso. Y quisiera despedirnos en palabras de oración ahora. Que el Señor nos ayude a meditar en esto. Padre amado, Señor y Dios nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu Hijo se esmeró después que resucitó en aparecerse a tantas personas, incluyendo a 500 personas a la misma vez, que aún estaban vivos durante el tiempo en que el apóstol Pablo escribió Primera de Corintios. Gracias por el testimonio que tú diste de que realmente tu Hijo había resucitado entre los muertos, que no quedara dudas. Tu palabra dice en el libro de los Hechos pruebas indubitables, en las que no caben dudas de que tu Hijo resucitó de entre los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Te pedimos que nos llenes de convicción el corazón, que un día como hoy se convierta, Señor, en no solamente una celebración, sino también una participación contigo en lo que tú hiciste con tu Hijo 2000 años atrás. Que podamos realmente crecer en eso, que podamos conocerte mejor. La palabra dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el Dios verdadero y a tu Hijo Jesús a quien tú enviaste. Esa es nuestra meta. Y por eso te estamos pidiendo eso. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.